Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. La pregunta es obligada: ¿hay vida después de la muerte? La verdad es que no sabemos si hay vida después de la muerte. No tenemos un concepto claro y los investigadores tenemos que pensar que existe algo trascendental. Pero bueno, vamos a introducirnos un poco más en filosofía y en ver cómo se interpreta la vida y cómo se interpreta la muerte. Porque evidentemente todo es relativo, depende del cristal con que se mira, ¿no? Como dice que nada es verdad ni nada es mentira, ¿no? Todo depende del cristal con el que se mira, ¿no? Y en este caso el punto de vista desde donde nosotros observamos la vida y desde donde nosotros observamos la muerte es lo que nos va a determinar qué es la vida y qué es la muerte. Porque ¿quién te puede decir que lo que nosotros ahora estemos viviendo sea la muerte? Y que lo que supuestamente se vive en ese más allá sea la vida. Es relativo, ¿no? Nosotros sabemos interpretar el color rojo porque nos han enseñado que es color rojo, ¿no? Porque si nos hubieran dicho que esto es de color azul, nosotros ahora la veríamos azul. Sin embargo, bueno, tiene un componente físico distinto, pero es un ejemplo, ¿no? Una cuestión de conceptos. Es una cuestión de conceptos que tenemos que asociar. Y basándonos y partiendo desde este prisma, pues tenemos que pensar que la vida después de la muerte es algo insospechado, no se puede probar, es improbable, porque nadie ha vuelto de la muerte para demostrar que existe una vida después de la muerte. Yo he tenido grandes conversaciones, grandes y largas conversaciones con mi querido antiguo y ya fallecido amigo Enrique Vila, que para mí era un maestro del mundo de la vida después de la vida, ¿no? Está muy a la altura de Raymond Moody, ¿no? Y de otros personajes que han estudiado el mundo de la muerte y de ese tránsito, ¿no? Y pensar que Enrique Vila, pues él era un doctor, un médico, que estaba muy introducido dentro de ese villano súper gracioso y maravilloso, al que recuerdo con mucho cariño. Y él hizo un gran estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte. La experiencia cercana a la muerte en sí está muy relacionada con el camino de la vida, de después de la vida, porque realmente son experiencias que han vivido personas que se han acercado a ese otro lado y que han vuelto para contarlo. Y es verdad, y esto lo he debatido muchas veces con él, que realmente nadie ha vuelto. Porque el que está aquí es porque no ha pasado ese umbral, ¿no? Pero hay una serie de puntos muy concretos en los que todos los casos que Enrique estudiaba y otros investigadores de la vida después de la vida estudiaban, ¿no? Llegaban a una conclusión, ¿no? Esta conclusión y estos casos se repetían en características muy importantes. Por ejemplo, el famoso túnel de luz. Se dice que cuando una persona muere o está a punto de morir, empieza a ver su vida pasar, empieza a ver un túnel de luz y demás. Los científicos piensan que los científicos escépticos piensan que se produce un efecto que es la anoxia o la hipoxia, que produce precisamente este efecto en la mente, como ese vórtice de luz que se manifiesta en un momento dado, ¿no? Y que pese a que no es consciente la persona que lo está viviendo en sí, porque está muerto por un accidente o por una enfermedad o por lo que sea, bueno, pues lo está viendo, ¿no? Y está produciéndose eso en su cerebro. Sin embargo, la persona cuando vuelve cuenta que no solamente ha visto ese túnel después, o sea, esa especie de vórtice, donde muchas personas que han sufrido un golpe o una caída fuerte lo han llegado a ver, ¿no? Sino que dicen que después de ese túnel están sus seres queridos esperándole. ¿Cómo se comprende esto? Bueno, entonces tú coges a una persona que además no creía en esto, ni se le había pasado por la cabeza, y dice que ha visto a sus familiares después de ese túnel. Y dice que no solo eso, sino que han estado hablando con ellos. Y les han dicho incluso que no era su hora y que volvieran. Entonces, ¿qué pasa con la vida después de la muerte? O sea, ¿qué pasa con nuestra muerte? ¿Que empieza otra vez una vida? Hay casos de reencarnación
precisamente que debemos de contemplarlo, porque evidentemente forma parte de la base de la creencia de religiones mucho más amplias que el cristianismo, que se promulga por la zona donde nosotros estamos, ¿no? Que piensan que la reencarnación forma parte de su propia creencia, que es una realidad. Y ha habido investigadores a lo largo del tiempo que han demostrado casos de reencarnación verdaderamente increíbles, ¿no? Y que cruzaban la frontera de lo racional, ¿no? Porque además eran niños pequeños que se demostraban después posteriormente ese tipo de casos, ¿no? Incluso pues niños que llegaban a identificar a sus asesinos en otros lugares, niños de 4 años, ¿no? Este tipo de cosas hace que los investigadores en lo paranormal nos centremos mucho en que el estudio de, por ejemplo, lo que yo hago, la transcomunicación instrumental, nos acerque a la comprensión de que puede llegar a existir una vida después de la muerte. La filosofía en sí, yo tengo muchas charlas con un cura amigo mío, que hago un programa de radio con él, que es encantador, Rafa Pacheco. Yo tengo muchas charlas con él acerca de la vida después de la muerte, ¿no? Cómo se comprende por parte de la Iglesia, él es teólogo, pero él es una persona muy abierta, ¿no? Cómo se comprende por parte de la Iglesia lo que es la muerte en sí, ¿no? Cómo la comprende la persona, qué concepto tiene, qué es lo que ocurre cuando una persona se muere y no tiene otra forma de pensar. Es decir, una persona humilde de esa antigua España profunda, donde estaba muy aleccionado por el cristianismo y que decían que existía una especie de limbo donde después de la muerte te vas y tal, ¿no? Bueno, todas esas personas, según algunos estudios, apuntaban a que efectivamente, pese a no tener más conocimientos que los puramente transmitidos por una religión, como es el cristianismo, tenían una serie de vivencias distintas. Y esto es lo que a mí me hace pensar que si antiguamente todo esto también existía, algo debe de haber. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, cuando hablamos de vida después de la muerte, tenemos que pensar desde el punto de vista físico, científico. No existe, quiero decir, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Si nosotros somos energía, que lo somos, y esto está demostrado, ¿en qué nos transformamos? En química, energía electroquímica, vale. Psicomotriz, mecánica, vale. Eléctrica, pues en algunos casos. Pero, ¿por qué no tenemos que transformarnos en lo que conocemos como la energía anímica? En uno de mis libros, concretamente, no sé si, creo que fue en el misterio de las psicofonías voces, ¿quién hay ahí? Bueno, pues hablo yo precisamente y planteo la energía de la conservación, de la propia conservación de la energía, planteando una hipótesis de la conservación energética, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto significa a que cuando nosotros nos morimos, nos transformamos en energía y esa energía trasciende. Va al otro lado y desde el otro lado se comunica con nosotros. Punto. Eso sí es sencillo, ¿no? Evidentemente detrás de ello hay todo un mundo, pues un mundo de energías que se manipulan y demás, ¿no? Pero en el último libro que escribí sobre el tema de las psicofonías, ya hablaba precisamente de una modificación de esa hipótesis en la que se barajaba esa transformación energética que se produce al morir, ¿no? Y es precisamente la utilización de la energía anímica. La energía anímica, voy a poner un ejemplo, estaría formada por dos partes, ¿no? Vamos a ver si me puedo explicar. Tenemos el ser, ¿vale? El ser naciente, tenemos la energía de la madre, la energía del padre y la energía del ser. Cuando la energía del padre y la energía de la madre se unen, se convierten en una energía, en la energía del ser, que es la fusión del padre y de la madre. Ese ser vive y se vuelve a casar o tiene otro hijo, sin estar casado, que también se puede, evidentemente, y la energía del padre, es decir, de él, junto con la energía de la madre, vuelve a unirse y vuelve a formar un todo que forma parte de la energía de otro nuevo ser, y así sucesivamente. Esta transmutación de energías es lo que daría, según mi planteamiento, origen a la creación de la energía anímica. Cuando una persona muere, ese ser del que yo hablaba antes,
esa energía parte, pero esa energía lleva toda la información de toda su estructura genealógica, en la que muy probablemente nos acordemos solo de ciertas conexiones cercanas, pero no de las antiguas. Es un planteamiento, ¿no? Entonces, cuando se separa la energía vital de la energía anímica, es decir, la muerte, la energía vital forma parte de otro estamento del cual desconozco y no me lo planteo, pero sí se separa del plano físico. Esa energía anímica es la energía que, digamos, puede llegar a comunicarse con nosotros a través de las psicofonías, a través de las comunicaciones mentales, a través de las comunicaciones espirituales, mediúmnicas, psicográficas, etcétera, etcétera. Y es precisamente ese momento de cruce entre la vida y la muerte, esa zona de nadie, la zona donde posiblemente resida la esencia de esa energía anímica y quizás el secreto de la vida después de la muerte.